Buenas tardes a todos. Dios los bendiga. Dios los bendiga, Iglesia Manuel, Dios con nosotros en Emiliano Zapata, ahí en el estado de Hidalgo. Dios los bendiga. Es un gusto de saludarlos a todos, ¿verdad? Y un gusto de saludarlos, ¿verdad? A todos aquellos, ¿verdad? Que continuamente, ¿verdad? Nos sintonizan, ¿verdad? Por medio de Facebook en vivo. Pues buenas tardes a todos, ¿verdad? Hoy seguimos hablando, ¿verdad? Acerca, ¿verdad? Del dador alegre. Seguimos hablando, ¿verdad? Venimos hablando ya de varias semanas, ¿verdad? La posición, ¿verdad? Del corazón, ¿verdad? El dador, ¿verdad? Que da con alegría, generosamente. Venimos hablando, ¿verdad? De dónde está tu corazón, ¿verdad? Ahí está tu tesoro. Veníamos hablando también, ¿verdad? La semana pasada, qué es lo que se hace, ¿verdad? Con las colectas, ¿verdad? Con la colecta que se recibe, ¿verdad? Con la ofrenda, qué es lo que se hace con ella, ¿verdad? Pues todo para que el reino, ¿verdad? De Dios avance y para que alguien más sea salvo. Pues hoy, ¿verdad? Esta tarde vamos a estar hablando acerca de la ofrenda de la viuda. La ofrenda de la viuda, ¿verdad? En Lucas, en el capítulo 21, del versículo del 1 al 4. Entonces el tema de hoy va a ser la ofrenda de la viuda, un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo del dar, un ejemplo de la aditiva, un ejemplo, ¿verdad? De dar, ¿verdad? Generosamente y sacrificialmente. Pues vamos a ver este ejemplo, ¿verdad? Del tema de día de hoy, la ofrenda de la viuda, que está en Lucas capítulo 21, del versículo 1 al 4. La Biblia dice así. Dice que levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas y dio en verdad y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobraba, mas ella de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, y honra, Señor, en esta tarde. Estamos reunidos, Padre, en tu nombre, a glorificarte y a alabarte y a bendecirte, Señor, y a glorificarte. Que continúes, Padre, tocando nuestro corazón, Padre. Que continúes, Padre, dándonos entendimiento, Señor. Que continúes dándonos discernimiento, Señor, cuando se trata, Padre, de dar con generosidad, con sacrificio, para que tu reino, Padre, avance aquí en la tierra y el evangelio continúe siendo predicado para que alguien más, aparte de nosotros, crea que Jesucristo es el Señor y pueda, Padre, ser salvo para la gloria de tu nombre, Señor. En esta hora te pedimos que tú te glorifiques, Señor. Y, Padre, que tu palabra, Padre, quede, Padre, sellada en nuestros corazones, en nuestras mentes, para no solamente tener entendimiento de lo que tu palabra dice, sino también tener discernimiento para poder caminarla, para poder hablarla, para poder vivirla y poder ser un fuerte testimonio allá afuera para que alguien más crea que Cristo Jesús es el Señor. Para que tú, Padre, por medio del Espíritu Santo, cada vez que el Evangelio es predicado, tú hagas la circuncisión en el corazón y alguien más, Padre, pueda ser salvo para la gloria de tu nombre. Alguien más pueda, Padre, ser transformado del error a la verdad. Alguien más, Padre, pueda dejar, Señor, la idolatría, Señor, y se conviertan, Padre, a ti, Señor. Que alguien más, Padre, pueda dejar, Padre, los malos caminos y se conviertan a ti, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Yo te pido que toque los corazones, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú, Padre, el que está tocando el corazón de cada uno de nosotros. El que está quitando, Padre, toda escoria, todo lo que estorba, todo obstáculo, Señor. Para que no podamos, Padre, escuchar, oír o ver lo que tu palabra dice, enseña y lo que tu palabra nos muestra. Y como tu palabra, Padre, se manifiesta, Señor. Para tener, Padre, una experiencia
mucho más, Padre, contigo, con tu Hijo, Padre, y con el Espíritu Santo que ahora mora en el creyente en Cristo Jesús para la gloria de tu nombre. En esta hora, Padre, yo te pido que tú te glorifiques, Señor, y que tú hagas conforme a tu voluntad para la gloria, Padre, de tu nombre. Yo me hago a un lado para que tú crezcas y que tú, Padre, seas glorificado. Todo te lo pido por medio de mi Señor y mi Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces veníamos hablando, ¿verdad?, venimos hablando acerca de las aditivas, acerca del dar y qué es lo que se hace con la colecta, ¿verdad?, de las ofrendas que se levantan, ¿verdad?, para la gloria de Dios, ¿verdad?, para que el evangelio continúe siendo, ¿verdad?, predicado, para que continúe, Padre, avanzando, ¿verdad?, el evangelio aquí en la tierra. Hoy les digo, vamos a ver un ejemplo, ¿verdad?, acerca de la daditiva, acerca de la daditiva con generosidad, con sacrificio, acerca, ¿verdad?, de la daditiva, ¿verdad?, con alegría, con gozo, cuando viene del corazón. Y pues tenemos, ¿verdad?, la Biblia, la que nos enseña, la que nos da en entendimiento, pero no solamente entendimiento, sino que también, ¿verdad?, nos reta a nosotros, ¿verdad?, a poder hacer lo que está bien de acuerdo a lo que la palabra dice. Porque es importante, muy importante tener entendimiento. Pero ¿de qué te sirve el entendimiento de la palabra de Dios si no la aplicas en tu vida? ¿De qué te sirve tanta letra, tanto entendimiento de la palabra, tanto, ¿verdad?, entendimiento, si no la aplicas en tu vida, si no la vivas y si no haces conforme a la Escritura? ¿Qué beneficio hay? No el nuestro. ¿Qué beneficio hay para el reino de Dios? Entonces es importante, ¿verdad?, escudriñar la Escritura, tener entendimiento, sí, pero también es muy importante que vaya alineado, que vaya bien abrazado y bien arraigado en la forma en que vivemos, en la forma en que nos comportamos y también en la forma en que nosotros nos expresamos hacia con los demás. Tiene que estar alineado, ¿verdad? Porque también todo esto es una forma de adoración, de alabanza a aquel, ¿verdad?, que dio la vida, ¿verdad?, por nosotros. Aquel que voluntariamente se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Así igual nosotros de esa manera tenemos que poner la nuestra voluntariamente para hacer lo que está bien de acuerdo a la palabra de Dios. Si queremos ser efectivos para el reino de Dios y que Él sea glorificado, no solamente tenemos que tener entendimiento de la palabra, sino que tenemos que vivirla, tenemos que caminarla, tenemos que hablarla, la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo, ¿va?, para poder hacer efectivos para el reino de Dios y que Dios se glorifique. La Biblia aquí narra, ¿verdad?, un ejemplo bien importante, un ejemplo bien hermoso, un ejemplo, ¿verdad?, asombroso, que nosotros podemos poner, ¿verdad?, en práctica. Y de esta manera, ¿verdad?, la palabra de Dios nos reta a nosotros a hacer lo que está bien, ¿verdad? 2 monedas, simplemente 2 monedas, 2 blancas, casi nada, comparado con lo que dieron los ricos. Estas 2 monedas no hicieron, ¿verdad?, tanto ruido naturalmente, pero sí hicieron un impacto espiritualmente. Quizás estas 2 monedas ni siquiera se escucharon, ¿verdad?, en los canastos de las ofrendas que eran de metal. Quizás no se escucharon, pero sí se escucharon, ¿verdad?, las ofrendas, ¿verdad?, de los ricos, ¿verdad?, de los que tenían más. Quizás estas 2 monedas no hicieron tanto ruido, no fue un sonido, ¿verdad?, de trompeta. Pero espiritualmente hizo un impacto, ¿verdad?, para la gloria, ¿verdad?, de Dios. ¿Por qué? Porque era generoso, era de sacrificio, era lo único que tenía. Y venía de aquí, venía del corazón. Entonces la Biblia narra
Aquí en Lucas, en el capítulo 21, del versículo 1 al 4, la ofrenda de la viuda. La Biblia narra que nuestro Señor Jesucristo, en estos 4 versículos, dice que Él observó a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca, en las arcas, ¿verdad?, de las ofrendas, ¿verdad?, del templo. Entonces la Escritura relata que estas personas, ¿verdad?, estos ricos, echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, pero dice también, ¿verdad?, que vio también, dice que nuestro Señor Jesucristo vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí, dice, 2 blancas. Entonces, Cristo Jesús vio a las personas adineradas, ¿verdad?, que daban en grandes cantidades, pero también vio a una viuda y una viuda pobre que se acercó y echó 2 monedas, ¿verdad?, blancas, que quiere decir 2 monedas pequeñas. En ese tiempo ni valor le daban, lo sobremiraban. Ella echó 2 monedas pequeñas, que eran conocidas, ¿verdad?, como blancas, que esto es lo que representa, ¿verdad?, el sustento, ¿verdad?, el único sustento que esta mujer viuda y pobre tenía. Era el único sustento que tenía. Entonces, Cristo Jesús aquí en estos 4 versículos, Él destaca su acción, la acción de la viuda, enseñando, ¿verdad?, que ella dio más que los ricos, porque Él dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, dice, echaron de lo que les sobraba, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento, dice, que tenía. Dice Cristo Jesús, estaba observando y destacó la acción de ellos, de los ricos. Y dice Jesús que ella echó más que estos ricos, porque la ofrenda que ella tenía era lo único, ¿verdad?, que le quedaba, ¿verdad?, a ella. Era lo único que ella tenía. Solamente estas 2 monedas. Era lo único que ella tenía. Entonces Cristo Jesús dice que ella dio mucho más de lo que dieron los otros. La Biblia habla en 2 de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 10. Dice la Biblia, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo, dice, todo. Entonces Cristo Jesús llama a sus discípulos y les explica que a pesar de la pequeñez, de la cantidad, ¿verdad?, de la ofrenda de esta viuda pobre, dice Cristo Jesús que la viuda dio mucho más porque dio todo lo que tenía. Porque los ricos dieron, ¿verdad?, lo que les sobraba, ¿verdad?, de toda su abundancia. Ellos dieron las sobras de lo que les sobraba de toda su abundancia. Pero la viuda dio todo, ¿verdad?, lo que ella tenía. La viuda dio el sustento, el único sustento que ella tenía para vivir. Entonces, ¿ella qué es lo que hace? Ella no ofrenda para que Dios, ¿verdad?, la bendiga. Ella ofrenda porque Dios, ¿verdad?, ya la ha bendecido. Ella ofrenda su sustento, lo único que tenía, porque ella sabe que Dios, ¿verdad?, es su proveedor.
La viuda no lo dio por obligación, no lo dio tampoco por presión. La viuda ofreció un sacrificio voluntario porque confió en Dios. Confió que Dios era la fuente de todo, ¿verdad?, su sustento. Confió, ¿verdad?, en Dios, que Dios era la fuente de todo lo que ella tenía. Ella no miró lo que tenía en sus manos. Ella no miró estas 2 monedas que eran las únicas que tenía en sus manos. Ella miró hacia arriba. ¿De dónde viene el socorro y de dónde viene la ayuda? Ella miró hacia arriba, hacia aquel que le dio todo lo que ella tenía. La viuda tenía absoluta confianza en Dios para que ella haya habido dado todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Eso quiere decir que realmente ella confiaba en Dios. Eso quiere decir que ella realmente sabía que Dios era su proveedor, que Dios era la fuente, ¿verdad?, de su bendición. La escritura relata en el versículo 4, dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo su sustento, dice que tenía. Dice que todos aquellos echaron ofrendas, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad?, de lo que a ellos les sobraba. Mas ella echó todo el sustento que ella tenía. ¿Qué es lo que Cristo Jesús le quiere enseñar a sus discípulos? ¿Y qué es lo que Cristo Jesús nos quiere enseñar a nosotros hoy en día? ¿Qué es lo que la Escritura nos enseña? Que Dios valora la intención y el sacrificio por encima de la cantidad. Dios valora la intención del corazón y el sacrificio por encima de la cantidad. Eso es lo que la Escritura nos enseña y eso es lo que Dios, ¿verdad?, quiere que nosotros miremos. Por eso Él dice, da con generosidad, da con alegría, porque Dios ama al dador, ¿verdad?, alegre. Dios mira la intención, ¿verdad?, del corazón. Dios valora el sacrificio. Porque ella entregó todo el sustento, mientras que los otros daban de lo que a ellos les sobraba. Dios miró la intención, ¿verdad?, de su corazón, que ella confiaba y ella tenía fe en Él, ¿verdad?, fe en Dios. Que cuando ella se desprendió de estas 2 monedas, ¿verdad?, ella demostró una profunda dependencia en la provisión de Dios. Cuando ella da de corazón, el Señor mira su intención. Y los ojos de nuestro Señor Jesucristo están, ¿verdad?, puestos sobre ella. Entonces, aquí miramos nosotros algo, ¿verdad?, sorprendente. Nuestro Señor Jesucristo estaba observando, Él estaba mirando.
Y aquí miramos un acto aparentemente insignificante. Aquí miramos un acto aparentemente insignificante. 2 monedas contra la abundancia de los ricos. Entonces este acto de la viuda pobre es un acto insignificante. Es un acto, se mira insignificante. Y significa que Dios, ¿verdad?, observa cómo damos, pero también observa, ¿verdad?, la actitud, ¿verdad?, de nuestro corazón. La viuda ofrendó como una forma de devoción hacia Dios, una forma de adoración hacia Dios. Lo hizo con generosidad, lo hizo con gozo, lo hizo con alegría. Sabiendo de ella, de dónde provenía, ¿verdad?, estas monedas. Y confió en Dios. Confió en la seguridad que solamente Dios le puede dar. Ella confió en esa seguridad. Porque la Escritura dice en Romanos, en el capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta mujer, que era pobre y aparte era viuda, quizás no tenía nada material, pero ella poseía la verdadera riqueza. La única riqueza que puede hacer que el hombre, que ella, se sienta segura, que el hombre se sienta seguro, que es el amor y que es el cuidado de Dios y de la absoluta presencia de Dios. La Biblia habla en Primera de Corintios, en el capítulo 3, del versículo 13 al 15, que la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, dice, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, dice, recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así, dice, como por el fuego. Entonces, noten este acto insignificante y noten por qué el valor, ¿verdad?, de esta acción. Estamos leyendo Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4. Arribita de su Biblia, antes, al terminar el capítulo 20 de Lucas, el último versículo, en el versículo 47, Lucas 20, versículo 47. Noten este pasaje anterior, aquí en Lucas, capítulo 20, versículo 47. Aquí nuestro Señor Jesucristo está acusando a los escribas y les dice, está acusando a los escribas y les dice que devoran las casas, dice, de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Al hacer esta acusación, nuestro Señor Jesucristo hacia los escribas, ahora sí, cuando leemos el versículo 21 del 1 al 4, llama mucho la atención la devoción de la viuda. Solamente me imagino, que la viuda, porque están muy cerca los versículos, yo solamente me imagino,
que la viuda estaba consciente lo que los escribas estaban haciendo. La viuda estaba consciente del tipo de personas que eran los escribas. La viuda también estaba consciente que estas personas, los escribas, practicaban solamente la religión como una profesión para poder conseguir ganancias deshonestas. Solamente me imagino lo que ellos estaban haciendo. Sin embargo, este hecho que acabamos de mirar aquí del versículo 1 al 4, a pesar de que ella estaba consciente de la falsa religión de los escribas y los de los fariseos, esto no lo vino a desanimar, ¿verdad?, a ella, de ninguna manera. Estas acciones de ellos no vino a desanimarla a ella en su deseo de dedicarse a Dios con todo lo que tenía. Y sin ninguna duda, este es un buen ejemplo para todos nosotros que debemos de tomar en cuenta, de estar observando quién da, quién no da, quién hizo y quién deshizo. Este es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Porque Cristo Jesús no sobremiró las dos monedas. Porque Él mira la posición del corazón. Él mira la actitud del corazón. Entonces, este ejemplo nos debe de servir a nosotros como creyentes, de estar tan preocupados, murmurando. ¿Quién da, quién no da, si da o no da, si hace o no hace? Simplemente sé ejemplo. Sé ejemplo. Y que este hecho de la viuda no se desanimó, sino que la alentó y hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque su devoción no era para los hombres. Su devoción no era para quedar bien con alguien. Su devoción y adoración y alabanza era para Dios, donde viene su sustento, donde viene su auxilio, donde viene su socorro en tiempos de dificultad, en tiempos de tribulación, en tiempos de angustia, en tiempos de hambre o de sed, de hambre, de vestidura, de zapato. Oh, ella hizo lo que tenía que hacer de la manera, ¿verdad?, correcta, de acuerdo, ¿verdad?, a la Escritura. Porque frecuentemente las personas que están a nuestro alrededor no pueden desanimar nuestro deseo de servir a Dios. La actitud de alguien más no puede desanimarnos a nosotros del deseo de servir a Dios. La actitud de alguien más o el comportamiento de alguien más no puede desanimarnos a nosotros de servirle. Aquel, el que murió en la cruz, que puso el lugar de nosotros en la cruz, que es nuestro Señor Jesucristo. Este hecho de la viuda debe impactarnos en la vida de nosotros en cualquier área, no solamente en el dar, no, en cualquier área. De que nada de lo que está en alrededor nos haga que perdamos el enfoque de aquel que también voluntariamente dio su vida por mí y por cada uno, ¿verdad?, de ustedes. Lucas en el capítulo 16, en el versículo 10, la Biblia dice: el que es fiel en lo muy poco, dice, también en lo más, dice, es fiel.
Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más, dice, es injusto. Es lo que dice Lucas. Lo que esta viuda hizo fue tan importante para los ojos de nuestro Señor Jesucristo, que llamó a sus discípulos para que ellos se fijaran lo que la viuda había hecho. Seguramente, ¿verdad? Solo imagino que para el resto de las personas alrededor de la viuda, la ofrenda de esta mujer, porque eran nomás 2 monedas, a lo mejor la sobremiraron, a lo mejor pasó desapercibida, a lo mejor carecía de importancia, pero no para nuestro Señor Jesucristo. Pero no para nuestro Señor Jesucristo. Quizás seas sobremirado, quizás seas despreciado, quizás miren, ¿verdad?, más por tu cartera o por tu bolsillo que por tu carácter, que por tu actitud del corazón. Pueden decir, pueden deshacer, pero Dios no lo mira de esa manera. Dios mira la actitud del corazón. Por eso es importante el discernimiento de acuerdo a la Escritura. El discernimiento de acuerdo a la Escritura, para no despreciar o malinterpretar. La actitud del corazón. Cuando lo que dan, lo hacen de corazón, porque es lo único que tenían como esta viuda. Entonces, es muy interesante. Es bien interesante notar de lo que acabamos de leer aquí en el versículo 47 de Lucas capítulo 20. Es muy interesante notar que a pesar de las graves injusticias que se estaban cometiendo con las viudas en ese tiempo, que a pesar, ¿verdad?, de las injusticias y los abusos que se cometían con las viudas, el Señor veía y valoraba su devoción genuina. Gloria a Dios, aleluya. La viuda dio su ofrenda voluntariamente. Ella no la dio porque alguien le estaba poniendo presión. Ella tampoco la dio, ¿verdad?, por obligación. Ella tampoco la dio por ganancia deshonesta. Ella tampoco se puso a debatir, ¿verdad?, con Dios, que si te doy 100 me vas a dar 200. No, ella lo dio con devoción, con gozo. Ella dio su ofrenda voluntariamente y no por obligación, porque ella rindió su corazón al Dios vivo. Hoy en día nosotros debemos rendir, ¿verdad?, nuestro corazón a aquel que puso su vida, ¿verdad?, por nosotros. Cuando el corazón ha sido entregado por completo a nuestro Señor Jesucristo, no es necesario el aplauso, no es necesario las palmadas en la espalda. No es necesario, ¿verdad?, que te apremien. No es necesario, ¿verdad?, que te halaguen mediante relatos cómodos. No es necesario, ¿verdad?, todas estas cosas. Ni tampoco es necesario de andar haciendo cálculos de emocionalmente y andar haciendo, ¿verdad?, trucos astutos, solamente pensando cómo sacarle a alguien lo que trae en la cartera. No. Cuando tú le entregas tu corazón por completo a nuestro Señor Jesucristo, cuando tú entiendes el sacrificio de la cruz, la gracia
que se abundó sobre de ti. Cuando pusiste la fe en nuestro Señor Jesucristo, no hay necesidad de todo esto. No hay necesidad de todo esto. Porque uno da generosamente de corazón. Porque es para que el reino de Dios avance. Para que el reino de Dios se extienda, ¿verdad? Aquí en la tierra. Y que no se nos olvide. Que no se nos olvide. La realidad es esta. Dios no quiere nuestro dinero. Él lo creó todo. El cielo, la tierra, el universo, los mares y todo lo que hay. Dios no quiere nuestro dinero. No, Dios quiere nuestro corazón. Dios nos quiere, ¿verdad? A nosotros. Y esto fue precisamente lo que la viuda, ¿verdad? Hizo. Ella hizo un acto de generosidad, de sacrificio. Ella hizo un acto especial. La ofrenda de esta viuda fue una ofrenda, ¿verdad?, de amor para el Señor. Porque la viuda dio todo su sustento. Los ricos dieron lo que les sobraba. La viuda dio todo su sustento. Ella no dio lo que le sobraba, como hicieron, ¿verdad?, los ricos. Ella hizo un acto especial. Ella hizo una entrega de algo que ella necesitaba para su sustento. Ella hizo un acto de entrega de lo que iba a ocupar, ¿verdad?, el lunes, toda la semana, para el sustento de su vida. Pero ella lo dio todo. El rey David expresó algo similar a lo que esta viuda, ¿verdad?, este acto de la viuda estaba haciendo. El rey David expresó algo similar a esto que está en 2 de Samuel, en el capítulo 24, en el versículo 24. David dijo, dice, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocausto que no me cueste nada. No le ofreceré a Jehová, mi Dios, holocausto que no me cueste nada. Entonces, debemos de ofrendar en medio de la riqueza. Debemos de ofrendar en medio de la pobreza, dando lo mejor con generosidad, con fe, con confianza en el Señor. Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita nuestros recursos. Si Dios hace esto, es para nuestro propio beneficio. Si Dios hace esto es porque Dios nos desafía a nosotros, nos reta a nosotros a dar para nuestro propio beneficio. Al ser dador, alegra nuestro corazón. El que es dador alegre es una herramienta que está moldeando nuestro corazón. El ser dador alegre, contento, generosidad, con sacrificio, es una herramienta donde está moldeando nuestro carácter. Y lo que está haciendo, que nos está acercando más a Dios. El ser dadivoso te libra de la avaricia. El ser dadivoso te libra de la avaricia y prueba que el dinero te sirve a ti y no que tú le sirvas al dinero. Porque el ser dadivoso construye confianza hacia Dios. El ser dadivoso
no solamente construye confianza, sino dependencia en Dios, que Él es tu proveedor. El ser dadivoso te saca también de la zona de confort, te saca de la zona de comodidad, pero lo hace para poder fortalecer, ¿verdad?, tu fe, recordándote de que Dios es proveedor. Porque así creas o no creas, todo lo que tienes, todo lo que posees, todos los talentos, todos los regalos, todo lo que te produce dinero, que te produce ganancias, talento, regalo, trabajo, tuyo, todo lo que le quieras nombrar, Dios te lo ha dado. Proviene todo de Dios. Otra cosa que no lo quieras mirar de esa manera, pero proviene de Él. Otra cosa es que no lo quieras reconocer, pero proviene de Dios. Otra cosa que tu ego y tu orgullo, ¿verdad?, haga que que niegues a Dios y que digas el yo, el yo, el yo, el yo. Esa es otra cosa. Pero todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Porque ser dadivoso refleja, el ser dadivoso refleja la naturaleza divina de Dios. Porque Dios es generoso. Lo miras en toda su creación. Lo miras en todos sus hechos. Miras la imagen de Dios. Y eso es lo que viene a estimularnos y que debería de estimularnos a nosotros como creyentes, a ser generosos, a practicar el amor y la compasión, el ser dadivosos, porque obra para nuestro propio beneficio, porque está cultivando nuestro corazón para ser agradecidos a Dios con acción de gracias. Cuando eres generoso, la generosidad desvía tu enfoque de lo que te falta y lo reemplaza por la abundancia de lo que ya has recibido, de lo que Dios ya te ha dado. La generosidad de esta mujer pobre. ¿Era pobre? ¿Era viuda? ¿Había abusos? ¿Injusticias? ¿La sobremiraron? Pero nos ha dejado aquí ella una gran lección. A los discípulos, cuando leemos la Escritura, y hoy en día a nosotros como creyentes en Cristo Jesús, la generosidad de esta mujer va mucho más allá de una lección a los discípulos. Va mucho más allá de una lección a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, a los cristianos, a los creyentes. Va mucho más allá de todo esto. Es más, es una lección mucho más allá sobre el diezmo. ¿Saben por qué? Porque la disposición del corazón de esta viuda pobre fue darlo todo. No el 10%, fue darlo todo. Este ejemplo de esta mujer viuda va mucho más allá del 10%. Porque ella dispuso con su corazón a darlo todo lo que ella tenía. Que esto venga a conmover, ¿verdad?, nuestros corazones. Que esto venga a alentar nuestros corazones. A darlo todo por aquel que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Mucha gente hace ofrendas
como en este tiempo. Los ricos, todos echaron ofrendas. Todos. Entonces muchos podemos echar ofrendas. Pero aquí hay una diferencia de este acto. Ella hizo un sacrificio a Dios que fue mucho más allá de su deber. Mucho más allá de su deber, mucho más allá de la posibilidad de la alabanza de la gente de la que lo rodea. Fue un acto especial. Tenía presión, sí, porque nuestro Señor Jesucristo la estaba observando. Los demás la estaban observando. Quizás hayan menospreciado estas dos blancas los hombres de la colecta, porque para ellos era un acto insignificante, pero para el Señor no. Para el Señor no. Porque lo hizo voluntariamente, de corazón, con generosidad, y aparte dio todo lo que tenía. Quizás a lo mejor a esta viuda no la juntaban en un grupito, porque nada más se juntan los que dan más. Un ejemplo nada más. Porque es pobre, porque no da, porque no se viste a lo mejor como este grupo se viste. Pero Dios, el Señor no la sobremiró. Para el Señor ella no era alguien insignificante. Para el Señor ella era alguien significante y efectivo para que el reino de Dios avance. Para que el reino de Dios avance. Ella lo hizo mucho más allá de su deber, de la posibilidad de las alabanzas, de las palmadas en la espalda, sin la presión de los ojos que la miraban. Ella puso su sacrificio, que le costó a ella todo lo que tenía. La mujer no tenía ninguna obligación. No tenía ninguna obligación de ofrecerlo todo. No tenía ninguna obligación de ofrecerlo todo. Pero ella lo hizo porque era una ofrenda voluntaria. La ofrenda voluntaria ha sido nuestro Señor Jesucristo. Nuestra tierra prometida, bajo el nuevo pacto, es Cristo Jesús. Él es el único que puede rellenar el corazón del hombre para que se pueda posicionar de acuerdo a las Escrituras y hacerlo no de mi manera, sino de la manera de Él, de la manera de Dios. Ofrécele a Dios voluntariamente. Primeramente tu corazón, si no lo has conocido, ¿verdad?, como Señor y Salvador, ofrécelo a Él voluntariamente, sin presión, sin obligación, sin que nadie te esté puchando, te esté forzando. Si esta palabra, ¿verdad?, te ha conmovido el corazón, si esta palabra, ¿verdad?, ha tocado tu corazón, ofrécele su corazón voluntariamente y deja que Él rellene el vacío que otras fuentes no han podido llenar. No dinero, no riquezas, no fama, no lujos, no gustos que te das, lo ha podido rellenar. El único que lo puede rellenar es Cristo Jesús. Ofrécele tu corazón voluntariamente. Acéptalo. No solamente como tu Salvador, sino como el Señor, ¿verdad?, de tu vida, porque es cuando va a ser la diferencia en este caminar.
como seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Que lo tomes no solamente como Salvador, sino como Señor. Cree en el corazón y ofrécele voluntariamente tu corazón a Él. Llora, gritas todo lo que puedas hacer, pero entrégale tu corazón. Sí, los hábitos, los vicios, lo que haya en tu vida, problema, todo lo que haya, preséntaselo a Él en los pies de la cruz y dáselo todo a Él y pídele ayuda. Cuando ya hayas hecho la decisión voluntariamente de ofrecerle esto al corazón, y déjale de ahí en adelante a Él las circunstancias. Congrégate en una iglesia donde se predique el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aprende, madura, atiende a los estudios bíblicos, a los devocionales, a la oración, al culto, a la alabanza. Acércate también. Aquellos que conocen, que ya han madurado en las Escrituras, acércate para que puedas recibir ayuda espiritual de alguien más y te pueda ayudar en este caminar. Y puedas hacer un discípulo de nuestro Señor Jesucristo como esta viuda y ser un ejemplo allá afuera para la gloria de Dios. No hay tiempo. ¿Por qué esperar? ¿Por qué no ahora? Decirle al Señor, heme aquí, aquí estoy. Haz conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Y para todos aquellos, ¿verdad?, que son creyentes en Cristo Jesús. Usa el ejemplo de esta viuda en tus aditivas, en tus decisiones, en tus actos, en tus actitudes, en tu carácter. Usa el ejemplo de esta viuda y hazlo todo desde la posición del corazón. Y en las áreas donde Dios, ¿verdad?, quiere moldear tu carácter, déjate llevar, aunque te duela. Y deja que lo haga. Confía en Él. Confía en Él. Confía en Él y déjale a Él todas las circunstancias. Como creyente en Cristo Jesús has tenido una manera errónea, ¿verdad?, de dar. O hayas visto injusticias, o hayas visto abuso, o lo que hayas visto. No dejes que las emociones dicten lo que Dios tiene para ti conforme a su palabra. No dejes que las emociones te digan qué es lo que tienes que hacer para no obedecer a Dios. Sino obedece a Dios, obedece las escrituras y espera en la salvación, ¿verdad?, del Señor. Y que Él haga, que Él se mueva, que Él se manifieste. Que toda tu daditiva, toda tu porción, todo tu tiempo, todo tu sacrificio, Él ya te ha recompensado. Solamente piensa que ni un bocado se te ha caído de tu mesa. Tienes salud, tienes trabajo, tienes algo que comer. Él ya te lo dio todo. Obedece a Dios y pon los ojos puestos en el gran mandamiento y la responsabilidad y el compromiso que tenemos como creyentes en Cristo Jesús, de ir y hacer discípulos, de ir y hablar, ¿verdad?, y testificar de nuestro Señor Jesucristo, de hacer ese sacrificio voluntario, de poder hablarle a alguien más de Cristo Jesús, ya que alguien más de parte de nosotros crea que Cristo Jesús es el Señor. Que alguien más aparte de nosotros no solamente mire que tenemos mucha letra, mucho entendimiento de la Biblia, sino que este entendimiento se alinea con nuestra vida, con nuestro caminar, con nuestra boca, con todo lo que hacemos y con nuestra actitud, y que sea un impacto para que el reino de Dios avance para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Padre, y honra, Padre, por tu palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, de tu palabra, Señor.
Padre, esta viuda solamente dio 2 monedas, Señor, que retumbaron mucho más, Padre, que las daditivas de los ricos. Estas 2 monedas hicieron un impacto más, Señor, para que tu reino, Padre, avance. Estas 2 monedas fue un acto significante en tus ojos, Señor. Padre, que esto ejemplo, que esta enseñanza, que esta lección que va mucho más allá del diezmo, que va mucho más allá, Señor, para que tu reino avance, Señor, quede arraigada en nuestro corazón, Señor, y podamos nosotros hacer lo que está bien para que el reino de Dios avance, Señor, y tú continúes tocando los corazones. Porque no hay tiempo. Sabemos nosotros que no hay tiempo para estar jugando, Señor. Sabemos nosotros que no hay tiempo para andar moviéndonos con emociones. Sabemos nosotros que no hay tiempo para estar mirando quién hace y quién no hace. Y estamos perdiendo el enfoque de lo que tú, Padre, nos has llamado, la responsabilidad y el compromiso que nos has dado, de ir por los vallados, de traerlos, de discernir sabiamente para que vengan a tu reino en el nombre de Jesús. Así oigan, así no oigan, así escuchen, así sobremiren, así rechacen. Que continuemos yendo por los vallados, predicando, ministrando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el día se acerca. La venida, Padre, de tu Hijo Cristo Jesús está cerca. Y Padre, no queremos encontrarnos, Señor, paralizados espiritualmente. No queremos encontrarnos, Señor, en una silla de ruedas espiritualmente, Señor. Padre, queremos hacer, Señor, lo que tú nos has encomendado. Padre, yo te pido que le des fuerzas a tu pueblo, Señor. Ayúdalos en su incredulidad, Padre, en el nombre de Jesús, para que crean, Padre. Crean, Señor, en tu palabra. Crean en tus promesas. Y sean valientes para la gloria de tu nombre. Padre, yo te doy gracias también por tocar los corazones, Señor, por hacer la circuncisión en el corazón, por hablarle a tu pueblo, Señor, para que alguien más pueda ver, Señor, esta ofrenda voluntaria que nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario y pueda decir qué es lo que debo hacer para ser salvo, para la gloria de tu nombre. Padre, yo te doy gracias. Y Padre, aquel, Señor, que quizás ha sido sobremirado, Señor. Quizás aquel que ha sido insignificante, Señor. Padre, muéstrale, Señor. Porque yo sé que tú te abajas, Señor, hasta el nivel en que se encuentra para poderle hacerle saber que para ti es un valor y es significante. Déjale saber, Señor. Y Padre, que tome aliento y fuerza su corazón para que te sirva, para que sea ejemplo, para que sea una torre fuerte, que está fundada en el único fundamento que está puesto, que es el majestuoso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Dios los bendiga a todos. Iglesia Manuel Dios con nosotros. Allá en Emiliano Zapata nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves en el estudio bíblico. Y gracias a todos por conectarse. Gracias, hermana Blanca. Dios te bendiga. Jonathan, gusto saludarte. Dios te bendiga.
todo el tiempo estás en nuestra mente, ¿eh? Dios te bendiga. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga. Que pasen buenas tardes. Dios los bendiga. Bendiciones. Un abrazo a todos. Bendiciones.